Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, así que los invitamos, amigos y hermanos, a través de las redes sociales igual, a que busquen esta cita, ya sea en un libro físico de la Biblia o en una aplicación en su dispositivo, ¿verdad? Y leemos la porción que dice Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Repito la porción que dice el versículo 4: y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Padre. Y, Señor, que en esta oración podamos llegar a tu presencia. Que nos hables, Padre, a través de esta predicación. Que podamos seguir, Señor amado, tus pasos como buenos hombres y mujeres de Dios. Nuestro deseo, Señor, siempre ha sido, y creo que hasta el final concluiremos, si tú nos prestas vida, es anunciar tu nombre, anunciar la salvación que se recibe a través del perdón de los pecados y del reconocimiento y la culpabilidad de uno mismo, Señor. Aquí, Señor, en el local, háblanos. A través de las redes sociales, Señor, habla también. Aquellos que no te conozcan, Padre Santo, que vengan a tus pies. Oramos, Señor, por sanidad, por restauración, por fortaleza, Señor. Y en este caso, Señor, especialmente por mi hija Belén, Padre. Te ruego, Señor, que ahí donde ella está en el hospital, puedas tú, Señor, tocarla. Yo sé, Padre, que ante todo esto tú estás haciendo y teniendo un trato personal con ella, Señor. Y que tú estás, Padre, obrando de la manera que conviene, Señor, porque dice tu palabra en Romanos capítulo 8, Padre, que a todos los que te aman, Señor, todas las cosas les sucede para bien, Padre. Por eso, Señor, es que ante su sanidad física, Padre, rogamos, Señor, que también ese encuentro contigo, Padre, ese momento especial donde ella vuelva, Padre, a tus pies, Señor, se haga, Señor. Y si esto es un trato con ella, obra, Padre, a favor, pero también, Señor, en su cuerpo, sanándola, restaurándola, Padre eterno. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y guíanos a tu presencia cada día. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, lleva por título: nuestra tarea, hacer discípulos para Cristo. Nuestra tarea, y quizá enfatizándolo mayormente, hermanos, es hacer discípulos para Cristo. Esto va a ser prácticamente el inicio de un repaso, de un estudio de todo el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Aunque no lo vamos a concluir a hoy, porque lógicamente no nos va a dar tiempo. Solamente hemos leído los primeros 6 versículos, ¿verdad? Y con ello entraremos a aventura en este capítulo 4. Este repaso de este estudio nos daremos cuenta cómo ganar discípulos y la predicación del Evangelio no fue, hermanos. Nosotros lo podemos ver reflejado en Mateo 28, ¿verdad? La orden del Señor de ir y hacer discípulos. Pero en realidad, hermano, la predicación del Evangelio no se inició hasta Mateo 28, cuando los discípulos vieron al Señor ascender a los cielos. Sino se inició desde el momento que el Señor apareció en la tierra, y aún mayormente, hermano, o más atrás, en el inicio de la predicación de Juan el Bautista. Pero
Dios nos dejó unas herramientas, hermanos, que nos van a servir a nosotros para ganar a discípulos. Y esas herramientas, hermanos, nos van a guiar también a poder guiar, valga la redundancia, a esos hombres y mujeres hacia los pies del Señor. Pero cuando hablamos de hacer discípulos, hermanos, nosotros pudiéramos pensar, no, tengo que ir a las naciones, o me tienen que enviar de la iglesia, o tengo que salir, hermano, a buscar. No, hermano, miren, nuestra primera tarea como ganadores de discípulos, ¿verdad? De hombres y mujeres para Cristo, hermano, comienza en nuestra casa. Nosotros no podemos, hermano, ganarnos a todo el mundo, ¿verdad?, sin que nuestra familia sepa. Lógicamente que nosotros como creyentes no vamos a hacer el efecto que tiene que hacer el Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? O en el hermano, o en el padre, o en la madre, o cualquier sea el familiar. Nosotros no podemos hacer el efecto, pero lo que sí, hermanos, no nos queda a nosotros fuera del compromiso, hermano, es la predicación de la palabra del Señor. O sea, bueno, más bien lo voy a hacer, no les iba a decir, les iba a hacer una pregunta, pero no, lo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí y a los que nos miran a través de las redes sociales podemos decir, yo soy un discípulo de Jesucristo? ¿Cuántos? Uno. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Ok. A lo mejor no me entienden. Levanten la mano los discípulos de Jesucristo. Hermano, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, nuestra tarea es ganar discípulos. Miren, mayormente la gente piensa, no, el pastor es el que lo tiene que hacer todo. El pastor es el que tiene que predicar, es el que tiene que ganar a la gente, él es el que tiene que hacer y hacer todo el pastor. Y literalmente, hermano, prácticamente nos toca hacer la mayoría. Pero esto no nos libra, hermanos, no libra a nadie. Y por eso es que les hacía la pregunta, ¿verdad? Y incluso a los que a través de las redes sociales levantaron su mano, o si no la levantaron, por lo menos dijeron en su mente, yo soy un discípulo. La principal tarea de cada uno de nosotros, hermanos, es ir y ganar discípulos. Pero, hermano, el inicio de esa tarea no comienza, hermano, como digan, no, yo quiero ser un evangelista para que me envíen de la iglesia a todas las naciones y ir a ser discípulos. No. Hermano, comienza en la casa. Amén. Yo me recuerdo, hermano, cuando mi esposa me invitaba a mí a la iglesia, porque ella fue la primera que empezó a llegar. Y yo me hacía el que no quería oír, el que no quería saber de ella, porque en realidad, o sea, yo estaba viviendo una vida que no era digna del Señor. Y ella, conociendo al Señor, ella quería que yo me acercara a Él, que yo conociera de Él. Ella me platica, yo la verdad en veces no me acuerdo bien, porque de tan mal que andaba yo. Porque ella me dice que luego se acercaba a mí cuando venía de la iglesia y me decía, te voy a leer la porción que leímos hoy en la iglesia. Y ella se sentaba a mi lado y me la leía, y yo en veces me quedaba dormido, porque no estaba bien. Pero ella estaba haciendo su tarea. Estaba haciendo su tarea. Pasaron algunos meses y en base a que ella fue persistente, insistiendo, hermano. O sea, llegó un momento donde yo acepté una invitación a una reunión familiar. Les digo esto, hermanos, porque uno no puede estar proclamando, hermano, que es que es seguidor de Jesucristo o discípulo de Jesucristo, y uno no hace nada. Si yo les preguntara, hermano, voltea a tu derecha y ve los que tú has ganado, o voltea a tu izquierda y ve los que tú has traído, o quédate sentado de frente si no has traído a nadie. Entonces, hermano, allí es a donde nosotros decimos, hermano, ¿qué estoy haciendo? O sea, nuestra tarea, por eso es que el tema, hermano, nuestra tarea es hacer discípulos para Cristo. Miren, había un muchacho, y esto, todavía estoy en la introducción, pero me está viniendo a la mente, porque vamos con este punto. Había un muchacho, hermano, en una reunión, que yo predicaba en una casa, y este muchacho era cholo, era de una pandilla. No le voy a decir por dónde ni cuál,
porque él ahora es otra persona. Pero él me hizo un reto a mí, y yo predicaba en esa casa, y él me hizo un reto a mí, y él me dijo, si usted se viene a sentar aquí con nosotros un tiempo, yo me meto a la casa y yo escucho el mensaje que usted tiene que traer. Y yo le dije, ok. Él lo hizo porque él ya había espantado muchos líderes en esa casa. Y yo llegué temprano ese día, la reunión siempre era a las 7:30, mayormente eran a las 7:30. Yo llegué temprano y yo ahí me estuve con ellos. Un montón de cholos y yo iba con corbata, bien vestido, pero ahí estaba yo con ellos. ¿Qué pasó? Ellos eran cholos. Estando yo ahí con ellos, llegó un carro y les tiró una ráfaga de plomo, hasta yo salí tirado por allá en el piso. Pero eso causó, fíjense, o sea, no les voy a decir, no me dio miedo. ¿Cómo no? Porque nos tiraron plomo y yo estaba allí envuelto. Pero eso causó que este muchacho viera que yo iba con valor, yo quería que él estuviera en la reunión, y él empezó a asistir a la célula. Miren, para cortarles la historia, este muchacho ahora es pastor. Después de tiempo yo lo dejé de ver a él, pero yo lo llevé hasta el bautismo, ¿verdad? Y su mamá, cuando a mí me invitaron, miren cómo fueron las cosas. Un día a mí me invitaron a una iglesia. Yo estaba en el instituto y uno de los alumnos me invitó a su iglesia y yo fui a la iglesia de él. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando voy llegando? Que su mamá viene corriendo hacia mí, una mujer grande del Salvador. Y se llama Dina. Y ella me abrazó y me dijo, hermano Fernando. Y ella me contó. Y entonces ya miré que el hijo era el pastor. Entonces, o sea, hermano, miren, uno no sabe en realidad qué uno está haciendo en la viña del Señor. Uno piensa que nada más uno está predicando, pero uno no sabe si a través del mensaje del evangelio, hermano, y ganando almas para el Señor, hermano, el Señor está levantando nuevos discípulos, nuevos siervos, nuevos hombres de Dios para otras iglesias. Pero lo que sí no deja de ser, hermano, es que nuestra tarea sigue siendo hacer discípulos. Yo no era pastor en ese momento, yo solamente era un líder de reunión. Pero el Señor, hermano, ya tenía sus planes trazados para esa familia, y toda esa familia, hermanos, fue ganada para el Señor. Yo les puedo contar otras historias de otro hermano, igual que ahorita es pastor y que yo lo discipulé. Pero hermano, o sea, ¿por qué? Porque nuestra tarea, mi tarea, desde que yo conocí al Señor, fue anunciar el mensaje del evangelio. Y eso ha sido hasta hoy. Y eso será, por eso que le decía, eso será hasta el final, y si Dios nos presta vida, anunciar la palabra del Señor. Pero cuando vemos, hermano, en este primer versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 4, y allí vamos entrando al tema ya. Dice el versículo primero, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Por eso que yo les decía, hermano, que nuestro primer objetivo, sin duda, es ganar hombres y mujeres para Cristo. Pero en esa tarea, hermanos, de ganar hombres y mujeres para Cristo, hermano, no hay negociación. No hay de que, miren, o sea, uno, mientras está el proceso, porque eso es diferente y eso va a ser diferente en cada persona, mientras uno está en el proceso digamos que el Espíritu Santo, el Señor está tratando con uno, sucedan cosas, porque uno tiene que desligarse, desarraigarse, desenterrarse, hermanos, abrir el corazón para que Dios trabaje con uno, hermano, y desenterrarse de todo lo que a uno como religioso lo tenía atado. Eso va a costar, pero no hay trabajo duro para Dios y para su Espíritu Santo en la persona con la que está tratando, ¿verdad? Pero, o sea, no hay negociación en ello, hermano, en que uno diga, bueno, venga para acá, pero después que acepte a Cristo, pues siga con sus veladoras. O venga para acá y después de que siga a Cristo, pues siga siendo santero o santera como lo es usted. Venga, acepte a Jesucristo y siga leyendo libros satánicos. O mire, sea testigo de Jehová y sea cristiano. No se puede, porque, ¿saben por qué no se puede, hermano? Porque uno, cuando ha tenido ese encuentro con Dios, no puede, hermano, de verdad uno no puede. Miren, ¿cuántas esposas hay aquí? Tenemos 3 esposas.
¿verdad? Las otras están en otras tareas. Pero, ¿cuántas de ustedes les gustaría que su esposo les trajera otra mujer para ayudarles en la casa? Y que cumpla con las mismas tareas que ustedes como mujeres. ¿Cuántas quieren? Yo creo que nadie quiere. ¿Por qué? Porque a lo mismo sería al revés, que la mujer le trajera un hombre al esposo para que le ayude a trabajar también y haya más ingreso a la casa. ¿Me entienden? O sea, pero ¿qué estoy diciendo con esto? Que, hermano, la entrega es total con el Señor. Entonces, ¿por qué les digo? No hay negociación en este asunto. O sea, uno no puede ser discípulo de Jesucristo y ser discípulo de Chana y de Juana. Uno le va a entregar la vida al Señor y se va a dar con todo por ella. O sea, no podemos, hermano, traer gente al Señor. Bueno, porque les decía, ¿verdad? Y discúlpeme quizá énfasis, ser enfático en esto, ¿verdad? Porque, o sea, podemos traer a la gente, el Señor va a trabajar, el Espíritu Santo va a trabajar en la persona a través de su palabra y como Él quiera obrar, hermano, pero no negociando, hermanos, la palabra, no negociando el mensaje, sin cambiar, hermano. Y fíjense lo que dice la palabra, Juan hacía discípulos para el Señor, ¿sí o no? El versículo primero que leímos. Pero no es que no era competencia. Cuando Jesús dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, lo que ellos estaban viendo es que el ministerio de Juan era fructífero, pero el ministerio del maestro era más fructífero. Hermano, y aquí sucede una cosa, porque Juan no estaba negociando con el mensaje. Miren, Jesucristo tenía una tarea y él sabía perfectamente que esa tarea se tenía que cumplir. Lucas capítulo 19, versículo 10. En cuanto, hermano, a la formación de discípulos, pero el objetivo principal era otro. Pero, hermano, cuando una persona reconoce esto que vamos a leer ahora, entonces sabe que el ganar discípulos no es solamente de ganar gente para meterlos a la iglesia. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, nosotros no vamos a hacer, porque ¿de qué me sirve, mis hermanos, tener 50,000 personas en un local si no saben para qué están allí en ese local? ¿Me entienden? O sea, ¿de qué les va a servir a ustedes? No, yo me gané a 50 de mi trabajo y están en la iglesia. ¿Y esos 50 saben para qué están ahí en la iglesia? Entonces no tendría caso, no tendría sentido. El sentido, hermano, es que Jesús vino a salvarnos, a rescatarnos de la perdición, rescatarnos, hermano, del castigo eterno, salvarnos, librarnos de la ira de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, de lo que se había perdido es de lo que nosotros, hermanos, vamos a trabajar. Es de lo que vamos a hacer. La manera en que, hermanos, vamos a buscar o a llevar a cabo esa tarea, hermanos, es en la formación de discípulos. Versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús y bautiza más discípulos que Juan. Entonces, él estaba viendo, hermano, o ellos estaban viendo que la manera que estaba trabajando Juan y el Señor era haciendo los discípulos. Fíjense que el Señor hizo no hizo más bien, sino dijo una parábola, ¿verdad?, acerca del reino. Y la vamos a leer en Lucas 19, 11 en adelante. ¿Verdad? Para darnos a entender a nosotros, hermano, digamos, el compromiso que tenemos nosotros como discípulos del Señor. Y esta parábola del reino, hermano, refleja muy bien esa tarea, hermano. Dice la Escritura, Lucas 19, 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Verso 13.
Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 monedas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto el hombre, después de recibir el reino, mandó llamar ante él, a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en el pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dale al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y les decía, hermano, esta parábola ilustra perfectamente la tarea que tenemos nosotros, hermano, porque la mina que nosotros tenemos, hermano, es la salvación que Jesucristo nos ha dado. Y nosotros, hermano, ¿cómo vamos a producir esa mina, hermano? Entregando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que el Señor, lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hablar a la gente que no conoce. Estos hombres, hermano, el primero y el segundo, entregaron el mensaje. Ya parafraseando esto, la parábola, ellos entregaron el mensaje y uno se ganó a 10 y el otro se ganó a 5 para el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no se quedaron callados, pero hubo uno que nunca habló, recibió del Señor los beneficios, pero nunca habló de él. Se lo quedó para sí. Hermano, ¿cómo tú piensas ganarte a alguien? Que la gente venga y te diga, disculpe, aquí vive un cristiano porque yo tengo ganas de oír el mensaje. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que va a pasar? Eso nunca va a pasar, hermano. Hermano, la gente lo que menos quiere oír es a un cristiano. La gente lo que menos desea escuchar, hermano, es la palabra del Señor. ¿Por qué creen que dice 1 Corintios, hermano, que a través de la predicación, a través de la locura de la predicación, hermano, nosotros vamos a dar a conocer al Señor? Porque es a través de este mensaje, hermano. No todo el mundo se para, hermano, a predicar la palabra. No todo el mundo se para a leer, a meditar, a estudiarla, hermano, para poder trazar un mensaje y darlo a conocer. Y siempre nos van a juzgar como locos. Y siempre nos van a ver de una manera equivocada, hermano. Desde el inicio, hermanos, desde el inicio, en el ministerio de Juan, hermano, dejó de ver muy claro el compromiso que él tenía con Dios. Desde el momento, hermano, de que Juan salió a la luz, digámosle, él dejó claro, hermano, que el ministerio que él tenía, hermano, era un ministerio entregado por Dios. Malaquías capítulo 3, hermano, digamos, la introducción al ministerio de Juan, antes que Juan naciese. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, aunque la porción continúa y sigue hablando después acerca de Jesucristo, pero dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. O sea, aquí ya se refiere a Jesucristo, pero en la primera parte está hablando de Juan el Bautista. Dice, y vendrá súbitamente
a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Juan sabía, hermano, que el ministerio, la tarea, hermano, el compromiso que él tenía, había sido enviado directamente por Dios. Por eso que dice la Escritura, hermano, en el Evangelio según San Lucas, que cuando Juan, hermano, estaba en el vientre de su madre, y aún cuando nació y cuando Zacarías le dio el nombre, dice que la Escritura, hermano, que Juan el Bautista, dice que crecía en sabiduría y en conocimiento delante de Dios, y se apartó al desierto. Ese es el punto, hermano, en la vida de Juan, porque él sabía, hermano, lo que Dios le había dado. Y ahora, hermano, fíjense, si Juan sabía el compromiso que tenía delante de Dios, él sabía, hermano, que su mensaje no iba a ser un mensaje que agradara a la gente. Mateo capítulo 3, versículo 7, hermano. Una probadita digamos, del peso o de la manera en que Juan el Bautista anunciaba a Jesucristo ante aquellos que probablemente se sentían los más dignos o decorosos. Mateo 3:7, hermanos, ¿verdad? Y muestra también que Juan el Bautista no se andaba con rodeos y no diluía y no menguaba en cuanto a su mensaje, hermano. Dice el verso 7 de Mateo 3: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, fariseos y saduceos, hermano, hago este énfasis, ¿verdad? Fariseos y saduceos no tenían muchas cosas en común. Entre ellos había divisiones, o sea, había separación entre fariseos y saduceos, pero cuando se juntaban para atacar a alguien, allí sí se hacían uno. Dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos pensaban, hermano, que porque eran hijos de Abraham, porque ellos eran descendientes de Abraham, ya tenían todo arreglado para estar en la presencia del Señor. Y no era así. Y por eso que les decía, hermano, el mensaje de Juan era directo. Era directo. Ellos pensaron, hermanos, que cuando Juan, aquí a esta altura del capítulo 4 que leímos del Evangelio según San Juan, hermano, Juan probablemente ya había muerto. Y ellos pensaron, hermano, se nos acabó el mensaje rudo, se acabó el mensaje seco, se acabó, hermano, aquel mensaje que nos golpea de Juan el Bautista. Y ellos dijeron: vamos a descansar de este hombre. Pero cuando los fariseos pensaron, hermano, que este tipo de mensaje ya se había terminado definitivamente, Juan ya había anunciado, hermano, que vendría otro con un mensaje todavía más pesado que el de él. Verso 1 de Marcos 1, verso 6 dice, hermanos, Marcos 1:6 dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, fíjense, o sea, si el mensaje de él era duro, pero él decía, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. Escuchan, hermanos. Si el mensaje de él era pesado, dice el mismo Juan, decía: el que viene tras de mí es más poderoso que yo. ¿Qué les da a entender eso, hermanos? Que si a Juan no lo aguantaban, con el otro van a salir huyendo. Porque el mensaje del Evangelio, hermano, no se diluye, no se negocia, hermano, no se cambia. Si la persona va, hermano, fíjense que cuando una persona recibe el mensaje así, mire, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, Dios te quiere prosperar en todo. Mira, quiere que seas bendecido, hermano. ¿En qué momento estás confrontando a esa persona con el pecado? Pero Juan les dijo: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Cuando te dicen, hermano, estás pecando en eso, te estás robando esas cosas que no son tuyas. ¿Me entiendes? O sea, cuando somos confrontados con el pecado, allí eso es lo que nos duele. Y eso es lo que nos va a hacer reaccionar. Hermano,
Si dice la Escritura, hermano, que la paga del pecado es muerte. ¿Qué recibiremos nosotros, hermano, en consecuencia a nuestro pecado? La muerte. Pero dice la Escritura, Romanos 5:8, ya lo hemos leído varias veces, hermano. Dice que en esto se muestra el amor de Dios. Que siendo aún pecadores, voy a parafrasear, condenados a muerte, Cristo murió por nosotros. En esto se manifiesta o se muestra el amor de Dios. O sea, si vamos en camino a la muerte, Dios ha demostrado que hay una manera de zafarnos de ese peligro de muerte, y es a través de Jesucristo. Entonces el mensaje no se puede diluir, pero sí tienes que ser confrontado con él. Marcos 1:7 dice Juan hablando, y predicaba Juan diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. ¿Han pensado esta escena? O sea, Juan ni siquiera ha hecho bolitas. Dice: yo no soy digno de tocarle ni la correa del calzado del maestro, por tan poderoso que es él. Porque, hermano, si su mensaje era fuerte, él decía, él traía un mensaje más fuerte. Verso 8 dice: y yo a la verdad os bautizo con agua. Fíjense, él utilizaba el agua, pero dice, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, lo que trae el maestro es más poderoso que yo. Pero esto nos va a hacer ganar discípulos para el Señor. Porque esa es nuestra tarea, hermano. Pero nunca, hermano, cambiando el mensaje, nunca diluyendo el mensaje, hermano. Ahora fíjense cómo Jesucristo fue más rudo en esto. Pues les decía que quería recortarlo, pero creo que no lo voy a poder. Lo que voy a recortar es el mensaje para terminarlo. Continuamos la próxima semana, pero todavía no, vamos a seguir. Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante, hermano. O sea, los fariseos pensaban que como Juan ya había muerto, como Juan ya había, Herodes ya lo había decapitado, ya se acababa ese tipo de mensaje. Ya el mensaje, hermano, ya no más iban a oír hablar cosas fuertes. Pero como Juan había dicho que venía otro que era más poderoso que él, Mateo capítulo 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo. O sea, los fariseos, si les instruyen en esto, conforme a la palabra, guárdenlo. Dice, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5, antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los principales asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, o sea, que los reconozcan que son los hombres de Dios, entre comillas. Verso 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, dice el Señor, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, y aquí entra lo que Juan les dijo de aquel que vendría sobre de ellos mismos. Verso 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación.
Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Verso 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hermano, y si le seguimos leyendo todo el capítulo 23, nos vamos a dar cuenta de la pasadita que le puso el Señor a los fariseos, a los hipócritas, a los falsos. Hermano, pensando ellos que Juan ya había muerto y se iba, hermano, el punto es este, hermano, el mensaje no se puede diluir. ¿Saben lo que hizo el Señor con esto? ¿Saben lo que hizo? Los estaba poniendo en línea, hermano, para que ellos reconocieran quiénes son delante de Dios. Hipócritas, fariseos, mentirosos. En otras palabras, pecadores. Hermano, nosotros no podemos ser nada si nosotros no somos confrontados con el pecado, hermano. La tarea que Dios nos dejó de ganar discípulos, hermano, o de ganar hombres y mujeres para Dios no va a ser una tarea fácil. No va a ser fácil, hermano. Pero tampoco es negociable que nosotros tengamos, hermano, que acomodar el mensaje. Miren, las iglesias de la prosperidad tienen una técnica para atraer a la gente, y es hacerles, hermano, o llegarles a lo que ellos quieren oír. Miren, sí, lo voy a utilizar aquí. Y ustedes van a ver cómo es bien efectiva. ¿Cuántos quieren recibir un milagro? Ni me digan que no quieren recibir un milagro, porque lo quieren. Si nos dan a escoger, hermano, pues yo quiero un milagro. ¿Por qué no? Ese es el ganchote que ven y recibe tu milagro. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas por tu milagro. Que salgas con milagro, esa es otra cosa. Pero ese es el gancho. Pero no te van a decir, ven pecador, para que estés confrontado con tu pecado. Ven tú, hijo del diablo, Satanás, casi. No te lo van a decir. No te van a decir, hermano, que te van a hablar conforme a la palabra para ser confrontado con el pecado, porque tú no quieres oír eso. Tú lo que quieres es que te digan, tú eres poderoso. Tú todo lo puedes. Tú no necesitas ayuda de nadie porque tú eres poderoso. Mira, te vamos a empoderar, porque este es un término que utilizan también allí. Te vamos a empoderar. ¿Empoderar para qué? Lo que nosotros necesitamos, hermano, de verdad, para ganar discípulos para Jesucristo, hermano, es el Espíritu Santo. Que nos dé el valor para ir y predicar el Evangelio, porque esta tarea, hermano, no va a ser fácil. En algunos casos, hermano, aquí no nos va a tocar, y se los he dicho muchas veces, pero en algunos casos, unos van a entregar la vida por el mensaje del Evangelio. Hoy no nos tocó a nosotros. Pero los que sí les toque, hermano, si están firmes en esto, hermano, y si quieren ganar a alguien, lo van a hacer, hermano, probablemente a costa de su propia vida. Porque la tarea es ganar discípulos para el Señor. El compromiso, hermano, no es solamente decir, yo voy a la iglesia, a Casa de Pan y Alabanza, y allí predican la palabra. ¿Y de qué me sirve, hermano, eso? Nuestra tarea, hermano, es ganar discípulos para el Señor. El Señor no vino a la tierra, hermano, y se fue como vino. Miren, cuando Él empezó el ministerio, caminó solo. Solamente haciendo números así largos. Fueron primero 12. Después fueron 70. Después fueron multitudes, hermano. Fueron miles. Al final, cuando Él murió, pareciera ser que el ministerio de Él tuvo fracaso porque ya no había nadie. Solamente estaba uno, que era Juan. Pero cuando Él resucitó, murió y resucitó, hermano, porque el Señor lo dijo en su palabra, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Hablando del Espíritu Santo, el ministerio del Señor, hermano, tuvo todavía mayor efecto en su muerte y resurrección, hermano, que aunque cuando Él estuvo presente.
¿Por qué, hermano? Porque fíjense que han pasado 2022 años y todavía seguimos predicando a Jesucristo. Y todavía, hermanos, seguimos anunciando que el mensaje del Evangelio es poderoso, hermanos. Y es vigente. Y no se puede negociar. Entonces, hermano, entre más oportunidad nosotros tengamos de predicar el Evangelio, más lo vamos a hacer. Porque nuestra tarea, hermano, es ganar almas, ganar gente para el Señor. Hermano, que nosotros podamos decir en un futuro, mire, yo traje a fulanito a la iglesia y allí está perseverando. Yo traje a la familia X y allí estaban perseverando. Yo no sé cuántos de esos, a lo mejor el Señor los llame a ser ministros de una iglesia. O a lo mejor, hermanos, sean hombres y mujeres que también sean ganadores de gente para el Señor. Pero lo que sí está claro, hermano, es que nosotros, Dios no nos ha llamado para congelarnos en la iglesia. Algo tenemos que hacer, hermanos, siempre, hermano, y es predicar el Evangelio para que vengan a conocer al Señor. Es más difícil, dijo el Señor, hermano, ¿verdad? Que un camello pase por el... Es más fácil, que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Pero nos dijo que era imposible. O sea, los ricos van a pasar, pero les va a costar. Porque el camello tiene una joroba, pero esa es de su personalidad, digamos, y ese va a pasar por allí. Pero los ricos, sus riquezas no son de su personalidad. Eso es lo que los tiene atados al mundo. Pero eso, hermano, se puede dejar de lado para pasar por el ojo de la aguja. El Señor dijo que era difícil, pero no imposible, hermanos. Entonces, ¿es difícil ganar gente para Cristo? Es difícil, pero no es imposible, hermano, esta tarea. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Verdad? Vamos a finalizar aquí, pero la próxima semana continuamos y vamos a seguir estudiando este capítulo 4 completo hasta que el Señor nos preste tiempo para poderlo terminar. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, este tiempo que tú nos das, Señor, siempre de predicar tu palabra y de entregarla. No queremos, Señor, gloria y honra tuya. Lo que queremos es que tú seas conocido, que tú seas, Señor, exaltado. Hemos tenido, Padre, contacto con gentes de otros países y, Señor, quizá, a lo mejor tú estás obrando en alguno de ellos, probablemente a lo mejor otros, Señor, solamente están aprovechando la situación. Pero en realidad lo que sí está pasando, Señor, es que estamos anunciando el mensaje y está llegando, Padre eterno, a diferentes lugares fuera de aquí, de este país, Señor. Esa es nuestra tarea y ese es nuestro deseo y seguirá siendo, Señor. Anunciar que solamente en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí quieran hoy entregarle su vida al Señor. ¿Quieres ganar discípulos para Cristo? Primero hazte un discípulo del Señor. A través de las redes sociales, si hay alguien que quiera entregarle su vida al Señor para ser ganador de discípulos también, entrégale tu vida a Cristo y empieza a ser un discípulo del Señor. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo, repite esta oración, cierra tus ojos ahí donde estás, aquí en el local también. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, Señor. Es a través de tu sacrificio en la cruz que yo tengo una oportunidad para estar en el reino contigo, Señor. Reconociendo mis pecados y mis faltas, Señor, delante de ti, me hago un discípulo o una discípula tuyo, Señor. Quiero servirte, quiero honrarte, Señor amado, pero primeramente, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y guíame, Señor, a mantenerme fiel en una congregación donde se predique tu palabra. A ti sea la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.